Muy buenas tardes, mi nombre es Gina Aurela y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta transmisión por el Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy abordaremos la temática adaptación ciudadana a políticas públicas y autocuidado en el contexto de la pandemia. Para tratar este tema tenemos como invitada a Diana Rubio León. Ella es psicóloga, maestra en psicología y doctora en salud pública. Además, es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Doctora Rubio, bienvenida a la transmisión del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias, Gina. Gracias por la invitación a ti, al equipo y al Ministerio, y esperamos que este espacio sea provechoso para abordar este tema que creo que es central en este momento de la pandemia. Así es, doctora. Bueno, ya llevamos un año de pandemia y notamos que a pesar de tener un año en donde hemos estado hablando de medidas de autocuidado, de protocolos de bioseguridad, algunas personas persisten en no mantener estas medidas. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay ese relajamiento? Creo que lo primero que es importante entender es que la adopción de conductas saludables, dentro de las cuales se pueden incluir las conductas relacionadas con la prevención de la pandemia, implican una serie de procesos individuales a nivel psicológico que son muy complejos y que en muchos de los casos le cuestan a los individuos, dado que tienen que hacer un cambio en algo que solemos llamar sus estilos de vida saludables o sus hábitos relacionados con la salud. Aunque son medidas muy puntuales como lavarse las manos, desinfectar las cosas cuando se compran, el mercado llega a la casa, utilizar el tapabocas debidamente, el distanciamiento social, que parecen ser medidas económicas, medidas que los individuos, que cada quien puede adoptar en su vida cotidiana. De todas maneras, el cambio conductual cuesta mucho. Y esto no solo aplica para la pandemia, sino que en general suele ser un poco difícil adoptar conductas saludables tan sencillas como utilizar el condón en las relaciones sexuales, utilizar protector solar, alimentación saludable, práctica de actividad física. Desde Psicología de la Salud y en Salud Pública sabemos que ese cambio individual es bastante difícil, aunque los individuos podrían adquirir esas conductas, hacerlas parte de sus hábitos de vida, lograr ese cambio conductual es difícil. Creo que hay otra cosa que es importante decir como contexto para la conversación, Gina, y es que si bien hay un componente muy importante individual en la toma o en la adopción de estas conductas saludables puntuales para prevenir COVID y en general para otros problemas en salud, las decisiones individuales se toman en un contexto, según las oportunidades que tienen las personas para acceder a ciertos asuntos de la vida cotidiana que posibiliten ser más saludables, según asuntos relacionados con lo económico, con lo político, con lo cultural y demás. Eso facilita o dificulta adoptar ciertas conductas saludables. Seguramente ustedes acá en el Ministerio trabajan con los determinantes sociales en salud, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud que tenemos acompañándonos desde 2005, donde se propone que la adopción de conductas individuales es solo una de todas las dimensiones que se ponen en juego cuando una persona va a adoptar una conducta saludable. Y esos determinantes sociales en salud van desde un nivel tan estructural como lo político, lo económico, tratados de libre comercio, asuntos culturales, pasa por un nivel intermedio que tiene que ver con el sexo, con la raza, con el género, con la etnia, pero que también tiene que ver con las capacidades, las oportunidades, y solo en un nivel más cercano a nosotros, un nivel más proximal, pues empieza a entrar el tema de lo biológico y el tema de lo comportamental. Entonces, me parece que es importante que si bien en este rato vamos a conversar sobre lo individual, pues tener en cuenta que lo que las personas hacen, lo hacen en un contexto y con unas posibilidades que en la mayoría de los casos como que no podemos decidir sobre nuestros contextos cercanos, sobre si hay agua cercana para lavarnos las manos y estas inequidades que la pandemia ha subrayado y que ha vislumbrado con mayor fuerza en cuanto a las inequidades en salud y bueno, otras, dentro de las cuales nosotros también tenemos una responsabilidad como individuos acerca de adoptar esas conductas saludables. O sea que podemos decir que lo que estamos viendo ahora es un reflejo, por un lado, de unos
una renuencia de la sociedad, de las personas, a tener cambios conductuales, por un lado, y por otro lado, a determinantes sociales que se han visto evidenciados aún más durante la pandemia? Sí, exactamente. Pues todos los hombres y las mujeres estamos en un contexto y estamos en diversos contextos. Y uno puede ver que en otros países tal vez ha habido un mayor seguimiento, una mayor adherencia a estas conductas de autocuidado, en otros menos. Y además no solo comparando por países, sino por grupos etarios. Por ejemplo, si uno revisa en Europa, hay muchos jóvenes de países, sobre todo como Alemania y Francia, que han migrado en verano a España, donde las medidas del contexto son menos rigurosas. Entonces salen de su país donde las medidas son más rigurosas, van a España, están más relajados, porque de todas maneras esto tenemos que entenderlo en clave diferencial, que es una de las claves centrales también de las políticas en salud y en salud pública. Entonces allí estas diferencias son importantes en términos de lo estructural. En términos de un poco más proximales, psicológicos, sin desconocer el contexto, lo repito nuevamente, desde psicología y en específico desde psicología de la salud, hay varios modelos que intentan explicar por qué las personas se comportan o no saludablemente y no son recientes, de hecho tienen un gran camino recorrido y en esos modelos lo que se muestra es que hay unos asuntos que parecían ser muy cognitivos relacionados con las valoraciones que hacemos de las situaciones y a partir de esas valoraciones nos comportamos de una o de otra manera. Entonces, si por ejemplo tenemos una percepción de riesgo frente a un problema en salud, que en este caso es COVID-19. En general puede ser cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, enfermedades cardiovasculares y demás enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles. Si tenemos una percepción de riesgo, si sentimos que eso nos puede pasar, es más probable que nos comportemos saludablemente para prevenir esa enfermedad. Esa es una variable central que se llama percepción de riesgo. Hay otra variable que, por ejemplo, se llama autoeficacia. Los estudios han mostrado, incluso estudios específicos sobre autocuidado en COVID, que cuando las personas sienten que son capaces, eficaces, que dentro de sus posibilidades pueden comportarse saludablemente, ser rigurosos con el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, mantener los lugares ventilados. Si sienten que pueden tener esos comportamientos, hacerlos consistentemente, tienen una alta autoeficacia y eso ha mostrado asociación con mayor autocuidado en general y en específico en algunos estudios muy puntuales que ya se han hecho sobre COVID. Entonces, ahí, al menos llevamos 2, pero hay muchas más. Por ejemplo, la percepción de amenaza. Si como sujetos percibimos que un problema en salud va a ir en detrimento de nuestra vida, que va a afectar de forma importante nuestra vida, eso también va a hacer que nos movilicemos más para cuidarnos saludablemente, en general y en específico para COVID. Entonces, si lo traemos en específico para las medidas de autocuidado, hay algunos estudios que sugieren que, o bueno, ya se ha identificado una tendencia y es que con el inicio de la pandemia hace 1 año y 2 meses, donde teníamos desconocimiento absoluto sobre lo que pasaba, cómo se transmitía, cómo podíamos prevenir y sobre todo lo que eso nos iba a generar en cuanto a pues que empezábamos a ver las muertes, sobre todo en Europa cuando aquí estaban presentándose los primeros casos apenas. Las personas nos activamos mucho, entonces fuimos mucho más rigurosas con las formas de cuidar, porque teníamos miedo, nos sentíamos amenazados. Estaba la percepción de amenaza allí fuertemente pues diciéndonos ojo y además la percepción de riesgo, usted puede salir y se puede contagiar cuando sale al supermercado a comprar para los víveres para tenerlo en su casa, en contextos urbanos, en contextos rurales por supuesto es distinto, pero lo que un poco se ha sugerido es que a medida que de alguna manera nos hemos acostumbrado a la pandemia, pues esto ya lleva 1 año y 2 meses, que si bien fue un quiebre en la vida social, una crisis generalizada, pues como que de alguna manera hemos sido resilientes, nos hemos de alguna manera acomodado a esto y como que hemos un poco disminuido la percepción de riesgo, ya no sentimos que eso sea una amenaza tan grave, pues porque ya vimos que algunas veces se presentó como una gripa, que no necesariamente todas las personas que han tenido COVID estuvieron en UCI, afortunadamente. Creo que el sistema inmunológico y bueno, asuntos biológicos tienen mucho que ver allí, pero hay como un relajamiento en ese sentido desde lo individual y de nuevo vuelvo al primer punto, pues también tiene que ver con lo estructural y es que
Con la crisis económica que fue acentuada, porque no es que iniciara con la pandemia, sino que se acentuó, pues bueno, las personas tuvieron que volver a salir. Algunos estudios han mostrado que las personas, por ejemplo, de estrato 3, que fueron quienes estuvieron un poco menos cubiertos por estos subsidios y estas formas económicas de apoyo, pues empezaron a salir más o más rápido. Sabemos que las mujeres fueron las personas, dentro de hombres y mujeres, las mujeres se han visto más perjudicadas por el tipo de tarea al que nos dedicamos. Entonces, esos determinantes estructurales que mencioné antes, pues también hacen que ahora nos hayamos relajado un poco. Si bien podemos salir y cuidarnos, pues al salir parece ser que el distanciamiento social nos mantenía un poco más cercanos a la percepción de riesgo que estar afuera, yendo a trabajar. Incluso hay gente que tiene reuniones sociales y demás. Bueno, dicho esto, ¿cómo hacemos para que las personas vuelvan a tenerle respeto a la enfermedad que se ha llevado tantas vidas? Creo que es muy importante. Bueno, indudablemente la percepción de riesgo es más clara cuando una persona siente que ese problema de salud le puede afectar a ella. Eso ya se ha reportado en distintas enfermedades, de nuevo desde estos modelos de psicología de la salud que de alguna manera dialogan con modelos en salud pública, entendiendo de todas maneras que la salud pública tiene un abordaje más amplio, pero creo que es un error pensar que porque no nos ha dado COVID o porque nos dio y afortunadamente no tuvimos secuelas ni complicaciones, o que porque le dio a un familiar y afortunadamente salió bien, que la enfermedad es solo como una gripa. La gente suele decir eso en el común, en la cotidianidad. Eso es una gripa, nos curamos rápidamente, ¿para qué tanto cuidarse si al final no era tan grave como pensábamos? Y es un error esa valoración, porque eso hace esa falta de conocimiento sobre la enfermedad, que esto también, revisando material para poder conversar hoy contigo y con quienes están viendo, ya los estudios han mostrado que la falta de conocimiento tiene mucho que ver con la baja percepción de riesgo. Entonces, como que dejamos de pensar en eso, como que ya no le ponemos tanta atención a eso, pensamos que ya no estamos en riesgo. Eso es una cosa, pero no es solo individual. Si ustedes recuerdan, si tú recuerdas, más o menos como entre noviembre y diciembre, como que se silenció un poco el tema. Si uno revisara los noticieros de esa época, los de horario, hora prime en nuestro país, se empezaron a centrar ya en otros temas. Entonces, más abajo en la parrilla aparecía el tema de la pandemia, empezamos a salir más, algunas medidas, claro, por asuntos económicos y también por necesidad en salud mental empezamos a salir y demás, pero ya vimos el pico en diciembre. Entonces, creo que es un juego entre lo estructural y lo individual, donde, por ejemplo, tú ahora ves, y en muchos, bueno, no en esta semana, pero antes en muchos lugares comerciales ya no se estaba teniendo en cuenta el aforo. Entonces, es como unir entre lo individual y lo estructural. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esa percepción de riesgo y, más que medirla, controlarla? Porque es que cuando comenzamos la pandemia empezamos a usar el tapabocas, a hablar del lavado de manos, que debería ser un hábito de vida saludable, un estilo de vida saludable que todos debemos adoptar con o sin pandemia. Comenzamos a hablar del término la nueva normalidad. Y resulta que ha pasado un año y parece que esa nueva normalidad se nos hubiese olvidado, porque es que ya no es nueva, ya es nuestra normalidad. Y hay personas que creen que guardar las medidas de bioseguridad o el autocuidado es quedarse encerrado en un nicho, y que no hacerlo es salir desbordado a la calle. ¿Cómo logramos ese equilibrio para tener una percepción de riesgo sin afectar el desarrollo psicosocial, emocional y económico de todo un país? Bueno, creo que la respuesta va orientada también en los dos, tal vez incluso en tres niveles. Pues en un nivel más estructural, sabemos que aquí hay unas políticas económicas, sabemos que hay unos contextos que se ponen en juego, todo lo que se ha discutido sobre la renta básica y cómo eso tal vez colaboraría para disminuir, salir a la exposición, pero también en un segundo nivel más social.
Entender que en los espacios abiertos todos somos responsables de la salud de todos y todas. Que lo que hagamos por nuestro autocuidado también cuida al otro con el que me encuentro en el transporte público, en la flota intermunicipal, en el centro de salud cuando voy a un examen o a una consulta de otro asunto de salud, y en un nivel individual donde me reconozco a mí mismo o a mí misma como una persona que está en riesgo para la enfermedad. Es cierto que la enfermedad ha mostrado afectar diferencialmente a personas que tienen antecedentes, sobre todo de enfermedades crónicas, y a personas de ciertos niveles etarios, a las personas mayores. Pero aún así todas las personas estamos en riesgo de la enfermedad y reconocer ese propio riesgo es importante. El relajamiento de las medidas, por supuesto, corresponde a unas decisiones macro. Creo que es un error entender eso como ahora que cada quien se cuide, y he escuchado a algunas personas que dicen más o menos quedamos en sálvese quien pueda. Creo que no es la lógica, creo que aquí precisamente la idea de una comunidad que se cuida resulta importante, pero también la disposición de un contexto que nos permita cuidarnos. Vuelvo con el tema del aforo de los lugares públicos, con temas relacionados con que hubo un momento en el que cada vez que entrábamos a un lugar público había disponibles lugares para lavado de manos, desinfectante que nos ponía el portero, el señor celador, quien estuviera en la puerta. Si bien cada quien podría cargar su tarrito de alcohol, que es un tarrito al que podemos acceder fácilmente, pues de todas maneras esa disposición del contexto también nos ayudaría, pero como que en 3 vías. Porque al final la salud es un asunto no solo individual, la salud es un asunto social y también colectivo. La salud es de todos, como es el lema del Ministerio de Salud. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué tanto le corresponde a esa o qué tanta participación hay de la corresponsabilidad en el manejo de la pandemia para que se eviten mayores brotes, tanto desde la oficialidad como desde la ciudadanía? ¿Cómo yo, cuando me cuido, soy corresponsable cuidando a los demás? Sí, indudablemente creo que hay un asunto individual, pues la salud pública siempre ha tenido esa pregunta por lo individual, porque pensamos más en salud de colectivos, por eso salud pública suele trabajarse desde el enfoque diferencial que permite identificar unos colectivos con unas necesidades específicas y dentro de allí poder dar atención oportuna a sus necesidades, pero de todas maneras lo individual sigue siendo importante. Entonces creo que es un compromiso con la salud propia, con la salud del núcleo familiar, con la salud de sus personas cercanas, pero también con los otros y las otras en tantos seres humanos con quienes convivimos. Y paralelamente, pues las acciones gubernamentales, que sabemos que el Ministerio ha movilizado grandes recursos, no solo este ministerio, sino otros en articulación, a veces más exitosos, a veces menos, pero las dos cosas van en paralelo, los distintos niveles van en paralelo. Entonces, no podemos esperar que solo sea un asunto de la responsabilidad individual comportarse saludablemente. Hay dispositivos de educación para la salud que podrían ayudar. Entonces, por ejemplo, estuve revisando qué podría ser más eficiente para recordar esto. Pareciera ser que necesitamos recordatorios sobre comportarnos saludablemente, no dar por sentado, y aunque en televisión nacional hay varias propagandas continuamente que dicen, usa el tapabocas bien, no se baja el tapabocas para gritar, pero uno en los contextos, cuando sale, ve que la gente tiene el tapabocas mal puesto. Lamentablemente podemos observarlo, y también algunos estudios lo sugieren, y es que entre personas más jóvenes hay menos conductas de autocuidado, entre personas que tienen menos conocimiento sobre la enfermedad hay menos autocuidado, que entre grupos etarios de personas que sienten que cuidarse no es eficiente o que sienten poco riesgo frente a la enfermedad hay menos autocuidado. Entonces, creo que allí la labor de educación para la salud, pues desde el ministerio, pero entendiendo la educación para la salud más general que solo para la salud como un asunto biológico, podría ayudar. Entonces esos dispositivos del avisito en el centro comercial, de pronto mientras uno está, recuerde
utilizar el tapabocas, las señales que se han puesto en algunos lugares en el piso de mantenga los 2 metros de separación, que uno siente que son poco útiles, pero ese tipo de recordatorios sí ayudan para que recordemos que tenemos que hacer esas cosas mientras se convierte en nuestro hábito, porque como decías Gina, pues lo que se esperaría es que esas conductas, al menos por ejemplo el lavado de manos, se vuelvan parte también de nuestra vida cotidiana. De hecho lo sabíamos desde antes, con un adecuado lavado de manos se podrían mejorar muchos otros problemas en salud, no solo COVID. Exacto. Entonces, de nuevo vuelvo a lo de la escasez de agua y demás en algunos contextos, pero bueno, donde eso lo podemos hacer, donde tenemos esa oportunidad, pues ser un poco más conscientes de eso. Sí, de hecho, en términos generales, las medidas de bioseguridad que estamos utilizando, las principales de distanciamiento físico, uso correcto del tapabocas y lavado constante de manos, no solamente se utilizan o se deberían utilizar para este tiempo de COVID. El lavado constante y correcto de las manos ayuda a prevenir también enfermedades como diarreica aguda, otras enfermedades respiratorias. Y bueno, cuando se tienen infecciones respiratorias agudas, el uso del tapabocas es esencial. Así uno tenga un resfriado, solo que muchas veces lo pasamos por alto, pero es necesario. Después de todo este tiempo, puede existir agotamiento dentro de la población por tener que cambiar esos hábitos poco saludables que estábamos teniendo. Existe y es lo que ha conllevado a ese relajamiento en las medidas de autocuidado. Sí, y las personas lo dicen. Un poco por lo reciente de la pandemia es difícil identificar estudios longitudinales, que los estudios longitudinales son estudios que permitirían evaluar lo mismo en distintos momentos del tiempo. La mayoría de estudios con los que contamos, algunos a nivel local y otros que ya están publicados en revistas internacionales, pues son estudios hechos en momentos específicos del tiempo, por lo general estudios cuantitativos, es decir, estudios donde se le pregunta a muchas personas y a partir de análisis estadísticos se sacan unas conclusiones. Por lo general muestran lo que les he contado antes. Sin embargo, no hay muchos estudios cualitativos. En los estudios cualitativos, lo que hace quien investiga es que le pregunta a las personas para que le permita en su narración profundizar y entender un poco más por qué esa persona hace lo que hace o por qué no hace lo que se le ha indicado que haga. No hay muchos estudios longitudinales, o no hay, al menos no los he encontrado, que permitan ver ese cambio en el tiempo, no cuantitativos publicados, pero por ejemplo sí hablando con personal de salud sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es la atención del parto en el marco de la pandemia. El personal de salud sí cuenta que en un primer momento se vivió la situación de una manera. Claro, el personal de salud también está conformado por hombres y mujeres, por seres humanos. Y mientras entendíamos de qué se trataba, pues se actuó de una manera específica, unas medidas de emergencia, pero que a medida que ha pasado el tiempo y se sabe más y se han reorganizado los servicios de salud, pues se está atendiendo de otra manera. Ya sabemos que en este tercer pico al que nos estamos enfrentando, vuelve un poco a priorizarse atender COVID, a dejar un poco en reposo algunas otras consultas porque hay que priorizar atender el pico, pero fíjense cómo esto es tan dinámico que va cambiando. Las personas sí suelen decir que hay un agotamiento, no te lo puedo responder, no se les puedo responder pues como con datos de sí, pero suele ser lo que emerge y ese agotamiento parece ser como una vuelta hacia atrás, como estábamos antes. Entonces nos volvimos a reunir en Navidad. Estamos esperando a ver qué pasa con los 4 días que tuvimos de Semana Santa, que creo que el pico que estamos viendo ahorita, a mi modo de ver, tiene más que ver con ese festivo antes de Semana Santa. Entonces, como no está tan grave, entonces nos volvimos a reunir, nos quitamos el tapabocas en la casa, aunque no éramos el núcleo familiar que vivía juntos. Y eso hizo que, por ese agotamiento, como por fin. Creo que hay otro tema importante mencionar, y lo digo un poco desde la observación como investigadora, saludista y psicóloga, y es que pareciera ser que con la llegada de las vacunas entendimos que esto ya era un asunto resuelto,
que era cuestión de tiempo ser vacunados y vacunadas y que esto ya era un asunto resuelto. Tenemos la cura para la enfermedad, entonces pues ya no es necesario seguir haciendo tantas cosas. Ya nos podemos relajar. Y creo que eso de nuevo, y volviendo a esas variables psicológicas que mencioné al principio, pues es una falta de conocimientos o unos conocimientos que no corresponden a la realidad. Y a partir de esas valoraciones, pues tomamos decisiones que no siempre son las más saludables. Repito, no solo en COVID, sino con otros temas de salud. Entonces creo que podríamos entender un poco mejor qué es lo que pasa con la vacuna, que la vacuna no necesariamente quiere decir que ya el COVID se acabó, que podemos relajarnos, sino que de todas maneras hay que darle un tiempo a que la situación se estabilice. Efectivamente, el hecho de que ya empezáramos nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 no quiere decir que debemos relajar las medidas de bioseguridad. Incluso las personas que ya han sido vacunadas, estamos ahora mismo en la etapa 2, por ende son las personas mayores de 60 años en adelante y personal de la salud, deben continuar manteniendo las medidas de bioseguridad entre las dos dosis, entre cada dosis, después de la primera dosis, incluso después de la segunda dosis, se deben mantener estas medidas, porque no solamente estamos cuidando de nosotros, sino cuidando de las demás personas. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros a esta transmisión a través del Facebook, de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos hablando sobre adopción de políticas públicas en la ciudadanía y autocuidado en este contexto de la pandemia, y nos acompaña la doctora Diana Rubio, quien es psicóloga y nos está hablando un poco al respecto. Hablábamos hace un momento acerca de los determinantes sociales. Muchas personas salen por necesidad, no solamente por ocio o para oxigenarse o distraerse, sino porque realmente tienen la necesidad de salir o peor aún, pues viven en la calle. ¿Qué hacer para comprender ese nivel de riesgo? A esas personas que están expuestas, están mayormente expuestas y les es un poco más difícil atender ciertos protocolos de bioseguridad. Bueno, pues creo que hay un abanico de medidas de autocuidado, unas que por supuesto vienen como disposiciones de los gobiernos territoriales, locales, por supuesto de la mano y a partir de la evidencia científica. Pero en estos casos donde las personas de todas maneras tienen que salir, incluso en la cuarentena que empieza esta noche a las 12 de la noche en Bogotá y termina el martes a las 4 de la mañana, aún así hay personas que van a tener que salir. Personas del transporte público, personal de la salud, personas que cuidan a otros y a otras, incluso personas que van a salir a vacunarse, entiendo. Seguramente tú me corregirás si esa última información no es cierta. Creo que es importante, si fuese posible, medidas tan puntuales como cargar un tarrito con alcohol, pues sí, hablemos de cosas un poco más concretas. Cargar un tarrito con alcohol, procurar el lavado de manos cuando se llega al sitio de trabajo o de estudio, pero en particular el de trabajo. Cuando lleguen a su casa, seguir con esto que estábamos haciendo de una manera un poco más rigurosa en marzo, abril, cambiarse la ropa cuando llegan a la casa, cuando llega la compra de la casa, volver a limpiar las cosas como las hacíamos antes, es repensar que la enfermedad sigue allí. Sé que es bastante difícil, de nuevo por los asuntos estructurales, pues que en formas de transporte público vimos cómo fue un poco cómo se debatió y cómo se cuestionaba sobre el nivel de aforo, por ejemplo, de los sistemas de transporte público de las grandes ciudades. Sé que es difícil el distanciamiento, sin embargo allí cosas como procurar hablar lo mínimo, no gritar, tener el tapabocas bien puesto, llevar el tarrito de alcohol, llegar a la casa y quitarse la ropa, lavarse las manos, dejar la ropa en ese lugar específico en la puerta de la casa, como que, claro, sé que después, hace un par de meses se rebatió sobre si limpiar los zapatos servía o no, sobre si tomar la temperatura servía o no, de hecho ya no lo están haciendo,
pero de todas maneras hay algunas medidas que podemos seguir implementando. Sobre el caso de personas en situación de altísima vulnerabilidad, como personas que viven en las calles, pues creo que allí la situación se complejiza mucho, porque creo que allí se hace más evidente que no solo corresponde a una toma de decisiones individuales, sino que pues allí la acción estatal y demás, pues creo que puede ser importante. Estatal entendida como unas instituciones específicas para atender a esta población. Y sobre eso, pues a esta pregunta creo que es importante añadir otra cosa, y es entender que la enfermedad llegó a unos contextos específicos, ¿sí? A unas vidas específicas de cada quien con su familia, con sus formas de trabajo, con sus formas de vida cotidiana en general, pero también a unos contextos sociales específicos, pero también a unos países con unos contextos específicos, donde la enfermedad llega a complejizar muchas de las situaciones que ya se presentaban. Si bien la enfermedad podríamos pensar que es igual para todos, la enfermedad no nos afecta de forma igual, de la igual forma, nos afecta de forma diferencial. Por lo que decíamos hace un rato con Gina, y es que ha exacerbado las inequidades, ha exacerbado la pobreza, las brechas tan grandes que hay entre los países. Hemos visto cómo ha habido un gran avance en digitalización, pareciera ser que en términos generales se ha disminuido la brecha digital en nuestro país, pero luego vemos cómo niños y niñas, jóvenes de contextos rurales, pues también tienen más dificultades para acceder a estas clases virtuales, que las tenemos virtuales porque nos ayuda a cuidarnos, mientras esos protocolos en las instituciones están disponibles para que vuelvan niños y niñas a sus colegios. Pero la enfermedad no llegó de igual forma para todos, nos ha afectado de forma diferencial. Y creo que el reto es, entre lo individual, asumir esto puede pasar, así yo viva en un contexto rural, porque pareciera ser que en los contextos rurales, por la distancia, por otras formas en las que se da la vida cotidiana, uno podría pensar, bueno, ya no ha afectado tanto, de todas maneras cuidarse allí. En las grandes ciudades pues es un poco más evidente, pero también las acciones institucionales, o sea, ese trabajo conjunto en múltiples niveles es importante. Es un gran reto, por supuesto. Así es. Bueno, es importante aclarar que hace un momento usted decía, efectivamente en muchas ciudades se va a seguir adelantando la vacunación durante el fin de semana. Es importante que las personas que están viendo este Facebook Live consulten en sus ciudades cómo se adelantará el Plan Nacional de Vacunación durante los confinamientos que habrá este fin de semana. Para que todo esto sea posible, necesitamos entonces de disciplina social. Disciplina social que ha funcionado, ha dado buenos resultados en otros países. ¿Cómo hacemos para que la disciplina social funcione en un país como Colombia, en donde los diferentes factores como culturales, económicos, sociales, a veces, y bueno, del ser humano en general, a veces nos hace sentir un poco de rechazo incluso a la palabra disciplina? Sí, exactamente. Creo que tenemos una percepción bastante negativa sobre la palabra disciplina y disciplina social, pues mucho más. Pero si lo pensáramos distinto, no como disciplina social, sino como compromiso social del cuidado propio y del cuidado mutuo, podría funcionar un poco más. Porque, pues, sí, siento que la palabra, el concepto ha sido, por lo general lo entendemos negativamente, como una imposición, como algo que va de arriba hacia abajo, como una orden que se debe cumplir. Creo que si entendiéramos esto más bien como un compromiso de todos y todas con nuestra salud, la salud de los otros, y de todos y que cada persona entienda desde su rol y desde su cotidianidad cómo puede aportar a eso, ¿sí? Desde el enfermero, la enfermera que en este momento están atendiendo un servicio de urgencias, pasando por las personas que nos transportan en el transporte público, por las mujeres que en este momento están en salas de parto esperando ser atendidas, por nosotros que estamos hablando acá, por los profesores y profesoras que están haciendo clase, por los niños y niñas que están viendo clase ahora, las madres que están ahorita con esa doble tarea de seguir con su trabajo, pero además con el acompañamiento en casa de sus hijos, hijas y demás.
como que si entendiéramos que esto nos ha cambiado la vida a todos y todas, y no que aquí a ver quién sale mejor librado, o bueno, a mi familia no le pasó nada, entonces pues los demás asumirán su responsabilidad. Creo que cambiemos disciplina social por compromiso, o por reconocimiento de que esto es un asunto en el que podríamos cuidarnos entre todos. Compromiso social, me gusta esa expresión, y mucho compromiso social necesitamos este fin de semana en el que en varias ciudades del país habrá cuarentenas, habrá confinamiento total. ¿Qué decirle a los ciudadanos, doctora Rubio, no solamente para sobrellevar lo que es el encierro corrido durante estos días, sino para que no tengamos que volver a él? Estar en cuarentena y en aislamiento creo que es un proceso que tiene unas implicaciones en salud mental muy importantes, sobre todo en algunas culturas donde sentimos que el contacto con el otro es necesario, vernos con el otro, no solo vernos virtualmente, sino vernos físicamente. Pues hace cuánto tiempo que no abrazamos a una persona que no viva con nosotros, ha pasado 1 año y 2 meses más o menos desde que eso no sucede. Y eso, por supuesto, empieza a ser mella. Por supuesto, más en personas que han sufrido pérdidas en este lapso de tiempo por la enfermedad o por otros asuntos, pérdidas de familiares, pues eso ha sido también bastante significativo. ¿Qué decirles? Pues por ahora esto es un tiempo, hay que mantener creo que las cosas en su justa medida, y esto es un tiempo que deberíamos tomarnos para cuidarnos, ¿sí? En casa, sé que estar en la casa no es lo mismo para quien tiene un jardín y se puede asomar a ver un jardín en su casa que para quien tiene que estar en una casa con otras condiciones menos relacionadas con el bienestar y la calidad de vida, pero al menos estos 3 días, pues tratar de estar, estos 3 o según los distintas cuarentenas en el país, tratar de estar en casa, supliendo de alguna manera ese cuidado que es el que por ahora nos podemos brindar. Luego de eso, pues no entender que hay un relajamiento de ya volvemos a salir como si nada, sino que si nos seguimos cuidando y de verdad esto se empieza a volver parte de la cotidianidad, pues como que al menos eso que podemos controlar en nuestras vidas en cuanto a la enfermedad, que es ponernos el tapabocas, usar alcohol, lavarnos las manos, en la medida de que lo podamos controlar, pues al menos hacer eso. Por supuesto, hay un montón de cosas que pasan en la vida de las personas mientras tanto, que tienen que ver con algo que suele llamarse los modos de vida, lo laboral, lo económico, lo cultural, lo político. Pero por ahora, al menos podría ser que nos hagamos cargo de eso que está en nuestras manos, sin desconocer que hay muchas otras cosas en términos de equidad, de derechos, pues que son pues nuestras luchas de largo aliento. Pero en este momento, pues hagamos esto mientras se controla el pico, al menos cuidarnos, lavado de manos, mantener los lugares ventilados, quedarnos con las personas de nuestro núcleo familiar. Podría decir eso. Teniendo en cuenta que ya tenemos 1 año de pandemia y que la epidemia continuará hasta tanto se pueda lograr la inmunidad de rebaño, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, eso es importante tenerlo claro. ¿Cuál es ese mensaje final que usted le puede dar a nuestros espectadores sobre cómo guardar, cómo preservar no solamente la salud física, sino la salud mental y emocional? Pues este es un tema central, en específico sobre COVID, pero en general. La Organización Mundial de la Salud lleva un tiempo diciendo que la salud mental es un asunto central y pareciera ser que todavía no se le ha dado la atención que amerita o que no sabemos muy bien cómo abordarla. Desde 2018, desde octubre, noviembre de 2018 en Colombia tenemos nuestra Política Nacional de Salud Mental. Es un gran logro, tiene como antecedente directo pues la Ley de Salud Mental, pero en específico la Encuesta Nacional de Salud Mental. Es algo que nos permite movernos, claro. Tiene algunos espacios que nos fija a veces muy demarcados con los problemas que estableció, pero ya tener una política de salud mental es importante.
Y dentro de eso a nivel individual, pues entender que la salud mental tiene mucho que ver con la vida en general, no es un asunto individual que tenga que ver con que Pedro, María, Juan está deprimido, sino que es un asunto que tiene que ver también con condiciones sociales, tal como lo hemos dicho antes. Entonces, aquí hay un personal de apoyo muy enriquecido que son, en específico, pues voy a hablar de psicólogos y psicólogas en nuestro país. Hay un gremio muy importante de psicólogos y psicólogas en el país, facultades de psicología que estamos llamados a encargarnos y aportar a la salud mental, pero también desde otras disciplinas, porque la salud mental no solamente es no estar deprimidos, no solamente es no estar ansiosos, que son los principales problemas de salud mental, sino tener una vida con bienestar. A nivel individual, ¿cómo lograr esto? Bueno, creo que aquí el entender, el valorar de una manera un poco más positiva lo que sí se tiene. Creo que esto puede ser bastante criticado, pero de alguna manera y en temas de resiliencia, tratar de encontrar y valorar un poco más positivamente la vida misma y dentro de ella todo lo que hay, sin desconocer que hay unos procesos a los cuales como ciudadanos y ciudadanas también podemos aportar. Pero creo que la ciudadanía pasa por nuestros cuerpos, porque lo decían las feministas, lo personal es político. Así como uno habita su cuerpo, cómo lo cuida, cómo se alimenta, cómo lo conoce, así también habita las ciudades y así también hace uso de sus otros derechos sociales. Eso sería. Muchísimas gracias, doctora Diana Rubio, psicóloga, doctora en salud pública, por habernos acompañado en este espacio, en esta charla del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias, Gina, por la invitación y bueno, a cuidarnos mucho en estos días, mucha salud y bienestar para todos y todas. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, que tengan una feliz tarde.